Doctor, su audio. Doctor, no escuchamos nada. Bueno, continuamos. Entonces, ¿están viendo el gráfico, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces estamos hablando del Parkinson, que tiene esos tres componentes: rigidez, bradicinesia y temblor de reposo. Ya, las áreas involucradas son el núcleo caudado, el putamen, el pallidum y el núcleo subtalámico. Aquí está el núcleo subtalámico, este chiquito. El núcleo, la sustancia negra de Swammery, que ya sabemos muy bien. El globus pallidus, que son el intermedio y el medial. Y el putamen, fuera del tálamo y el núcleo caudado. Todos estos forman, ¿no? Estos que van hasta que es la vía nigroestriatal. Entonces, estas estructuras son las que auxilian al movimiento, al movimiento de fuerza que tenemos que actúa en la vía piramidal. Por eso se llama extrapiramidal, que está fuera de la vía piramidal y que involucra que el movimiento sea fino, coordinado, bien elaborado, ¿no? Que lo que la corteza motora indique que haga el movimiento, lo haga de forma correcta. Al no haber eso, ocurre el tema del Parkinson, en que hay rigidez, el movimiento rígido, hay temblor, ¿no? Hay la bradicinesia. Entonces, los tres componentes, rigidez, bradicinesia, o sea, movimientos lentos, se llama, y temblor de reposo. Los tres fundamentales. El cuentamonedas, la persona está así constantemente. Es un temblor de reposo. Es el aquinético. Ahora, el hiperkinético, ¿cuál es? Las coreas, la corea menor, que es la madre de San Vito, que se llama la de Sydenham. Es producto de un proceso infeccioso que afecta a los núcleos de la base y determina esos movimientos coreicos. Se llama mal de San Vito. Y la otra es la corea de Huntington, que es una enfermedad degenerativa, heredodegenerativa, que
se va extendiendo a nivel de familias, ¿no? Hay la coreatotosis, el balismo, un movimiento de la mitad del cuerpo, las distonías y los tics nerviosos. Todos estos componentes, juntamente con el Parkinson, entre los que son los hiperkinéticos y los akinéticos, que son el Parkinson, son lo que se llama un capítulo grande que se llama movimientos anormales. Es un capítulo fundamental de la neurología, que después también los vamos a ver ya como capítulo, como patología. Aquí estamos hablando como síndrome. ¿Está bien? Entonces vamos a ir. Este es el hiperkinético, el de Sydenham, por eso se lo ve un chiquito. Y da esos movimientos estereotipados. Es la corea menor o reumático o mal de San Vito. Tiene movimientos espasmódicos de alteración involuntarios. A diferencia del de Huntington, que es heredodegenerativa, no es por infección. Se produce por un gen autosómico dominante en el cromosoma 4. Hubo una investigadora, creo que era norteamericana, en Venezuela, en Maracaibo, que estudió todo un grupo familiar enorme que en realidad tenía una descendencia de un otro grupo que vino de Europa, y toda esa población en esa parte de Venezuela tenía esta enfermedad de Huntington. Fueron haciendo todos los estudios cromosómicos y se detectó que había ese gen el responsable de esta enfermedad. Son grupos bien delimitados genéticamente. Presenta una progresión crónica que se inicia entre el tercero y cuarto año de década, ¿no? La evolución clínica caracterizada por trastornos motores involuntarios o movimientos involuntarios que ocurre, también cognitivos, como hay como la depresión de la parte de la conciencia, del intelecto, y tienen trastornos psiquiátricos también. A veces se los confunde con problemas psiquiátricos, ¿no? Son más irritados, más nerviosos. Se los puede confundir con personas borrachas, ¿no? Porque están caminando y hablan así medio trabado, pero es básicamente porque tienen este cuadro de Huntington. A ver, vamos a ver si tenemos, acá tenemos, miren ese movimiento espasmódico en este caso es una persona mayor, ¿no? Es la corea de Huntington. En el síndrome cerebeloso, con eso hemos determinado el sistema piramidal del piramidal. ¿Está claro? En el síndrome cerebeloso, en realidad están los síntomas que determinan, ¿no?, el comportamiento del cuerpo bajo el espacio. El paciente, si tiene un trastorno cerebeloso, no va a tener la capacidad de estar parado sin balancearse a un lado. Entonces tiene abasía o disbasía, que quiere decir que su base de sustentación no la tiene. Entonces abre los pies para estar quieto y no caerse. Cuando tiene algún cierto grado de equilibrio se llama disbasía. Tiene una base, tiene que en alguna forma sustentarse abriendo los pies para poder estar parado. La vacía es cuando no tiene esa sustentación, se cae. Él tiene ataxia, quiere decir que los movimientos no son mesurados, no tienen, son torpes, sin coordinación, ¿no? Tiene temblor de acción. Él mueve, tiembla, cada vez que él quiere moverse, a tener un movimiento, él tiembla. Por ejemplo, se hace la prueba de índice-nariz, ¿no? Se le pone que estira las manos y las vuelva del índice, la punta del índice toque su nariz y él le cuesta llegar hasta el punto de la nariz. Entonces una dismetría y es
quiere decir que no consigue llegar al punto métrico exacto donde tiene que tocar. Discronometría, que él no calcula el tiempo correcto para tocar un punto. Adiadococinesia, quiere decir que no tiene los movimientos regulares que tendríamos que tener todos. Por ejemplo, se le pide al paciente que ponga en la mesa sus manos, apoye y haga esto sucesivamente, coordinadamente. Si eso no lo hace un lado, después el otro, ¿no? No hay esa coordinación, tiene un trastorno que se llama adiadococinesia. Adiadococinesia. Tiene la palabra escándida, quiere decir que la palabra tiene como arrastrada, ¿no? Ese paciente, ustedes han visto cuando una persona bebe, ¿cómo habla? Medio trabado, ¿no? Medio como tuviera una papa en la boca. Bueno, esa es la palabra escándida. Y eso ocurre cuando el paciente tiene un problema cerebroso. También da la impresión que hubiera tomado alguna bebida alcohólica. Hipotonía. Son pacientes que no tienen un tono muscular correcto, están más bien con disminución del tono. Y pueden tener, en algunos casos, cuando el síndrome cerebroso afecta los núcleos de los movimientos conjugados, tiene también un trastorno en los movimientos de los ojos y se producen los nistagmos. Acá vemos en el síndrome cerebroso, ¿no? Si no tenemos la coordinación que nos ayuda el cerebelo con sus núcleos, el paciente difícilmente va a poder hacer esta maniobra. Miren, la muchacha se para de un solo pie y calza su zapato. Esa coordinación de llegar a poner y equilibrar su cuerpo solamente lo consigue teniendo la preservación correcta en el cerebelo. El paciente cerebelado, en cambio, se cae hacia un lado o se cae hacia adelante, hacia atrás. Eso se comprueba en la prueba de Romberg. Este es un romber lateralizado y este es un romber sensibilizado, ya que se le pone un pie delante del otro sobre una línea recta y él tiene más tendencia a irse lateral o hacia adelante. Hasta ahí está el síndrome cerebroso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Enzo, ¿algo que quieres acotar? No, doctor, se escucha bien, ya mejoré el internet. María Rioja, ¿algo que quiera acotar? No, doctor. ¿Ni preguntar? Roxana Rivero Rocabado. Doctor, buenas noches. Yo no entendí, o sea, si hay una afectación en el cerebelo, no tenemos un buen comportamiento. O sea, los síntomas que determinan el comportamiento del cuerpo bajo el espacio, eso fue lo que dijo usted, ¿no ves? Ya. Entonces, si hay una afectación a este nivel, podemos tener estos síntomas, lo que es afasia, ataxia, disfasia, todo esto. Sí, sí, sí. Ah, ya, lo entendí entonces. La verdad que no comprendí cuál era lo que no lo tenías bien entendido, pero lo que te puedo aclarar para aumentar más sobre el tema del síndrome cerebroso, el cerebelo tiene unos núcleos que son los que sirven para la
para regulación del equilibrio, juntamente con toda la somatotopía cortical cerebelosa que se tiene en el cerebelo. El cerebelo tiene en su corteza, está distribuida a todas las porciones de nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos, el cerebelo regula el movimiento, el equilibrio, la posición de todo nuestro cuerpo, la tonicidad de nuestros músculos para que no estén flácidos y no nos caigamos. Nosotros estamos parados en virtud a que hay unos músculos antagónicos, ¿no? En relación a la gravedad, que son los que están funcionando para que no nos caigamos a un lado, no nos desplomemos, podamos estar parados. Y el influjo sensitivo para que se pueda responder ante esos movimientos coordinados está gracias a la llegada de los estímulos a nivel de la vía propioceptiva visual en la parte de la retina periférica, que es la sensación propioceptiva visual. La sensación propioceptiva que tenemos en los tendones, en los músculos, que tenemos en todo nuestro organismo, y la sensación del equilibrio y de la posición de la cabeza gracias a los conductos semicirculares que existen en el oído interno. Estos nos sirven para saber la aceleración, la desaceleración y los movimientos de la cabeza en los 3 planos. Fíjense que si no tuviéramos esos 3 mecanismos, se pierde el equilibrio. No sé si alguna vez han sentido ustedes un adormecimiento en las piernas, en los pies, y han caminado y sienten como no tuvieran equilibrio. Si ustedes no pisan firme en una estructura, ustedes pierden el equilibrio. Porque su cerebelo no sabe cómo va a reaccionar, porque lo ve todo blando, ¿no? Igual si ustedes tienen un problema cerebeloso y ustedes cortan una de esas 3 vías, le piden al paciente que cierre los ojos, se cae. Por eso que el paciente con síndrome cerebeloso, en la noche, chicos, cuando la vía propioceptiva ya no captura bien en la noche, él tiene dificultad para caminar, porque tiene ese trastorno de equilibrio. Se aumenta más porque una de las 3 vías no está funcionando. ¿Ya? Entonces es fundamental que uno sienta el piso, la firmeza, el toque, para que nuestro cerebelo responda correctamente. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Alguna duda? Doctor, Está bien, doctor. Doctor, Sí. entonces, ¿el síndrome cerebeloso puede afectar a la vía propioceptiva? La vía propioceptiva da la información al cerebelo. Son 3 vías. Fernando Sotelo, ¿no? ¿O quién me preguntó? Aldair Urbano. ¿Quién? Aldair Urbano. No lo veo. Aquí, doctor. Estoy aquí. Aldair Urbano. Sí. Entonces, para que nuestro cerebro, o sea, a ver, pónganse a pensar, chicos. El cerebro es el que manda que, por ejemplo, los músculos por delante de nuestro tronco estén contraídos para que nosotros nos pongamos hacia adelante. Por ejemplo, cuando hay un flujo de movimiento hacia atrás, entonces se contraen para que nosotros no nos caigamos. Esa información propioceptiva tiene que venir de esa parte de los músculos y llega hasta el cerebelo. Ese movimiento, chicos, ese movimiento que nos hacen mover, también lo recibe y lo captura el oído interno con los conductos semicirculares en los 3 planos. Esa información también va al cerebelo, ¿correcto? Y la visión, la percepción,
que también te empujan, te va a producir eso para que vos cambies de posición. Por eso, si vos estás sentado, quieto, pero tienes dos láminas a tu alrededor, acá, dos paredes que giran, por decirte, vos estás sentado, hacemos un experimento. Tú estás acá sentado, y aquí hay dos paredes laterales a tu lado que físicamente hacemos que se muevan. Tú te vas a lateralizar solamente viendo que tus paredes laterales se mueven, vos vas a tener una sensación de movimiento. Sin que, a ver, ¿por qué? Porque la vista a nivel de la retina periférica da esa información y hace cambiar los movimientos. ¿Entendiste? Sí, doctor. Entonces son tres. La vía propioceptiva por la retina periférica, acá en el oído interno, con los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, y la propioceptiva, ¿no? Inconsciente, que viene de los músculos, de las articulaciones, de la presión, de la planta del pie, de todo eso. Muy bien, Aldair Urbano. ¿Qué número? 165. 100. 65. Aldair Urbano. Sí, doctor. Entonces, bien que te des cuenta que son esos tres aspectos que regulan. O sea, no puede haber una regulación. Por ejemplo, vos eres director de un régimen. ¿Cómo vas a ordenar que se haga si no te vienen informes? Te tienen que llegar informes. Te viene un informe que el fulano de tal está haciendo tal cosa, entonces tú tienes que actuar respondiendo. Entonces, que haga tal cosa. Entonces, esos tres influjos que te llegan a esa dirección, en este caso al cerebelo, va a determinar que la persona tenga una postura correcta, un movimiento, una coordinación. ¿Está bien? Listo. Seguimos con el síndrome miopático. El síndrome miopático pues está presente en diferentes entidades patológicas. O sea, es un proceso que afecta el músculo y la placa neuromotora. ¿Ya? En realidad ya estamos hablando del nervio cuando hace contacto con el músculo. Es la placa neuromotora, ¿no? Y hay la poliomielitis, la mioglobinuria, las colagenopatías, es muy frecuente. Está en el grande grupo de las distrofias musculares, con sus representantes más importantes, Duchenne, la enfermedad de Duchenne. También por causa de intoxicación por la toxina botulínica, el botulismo, la intoxicación por órganos fosforados, por trastornos hidroelectrolíticos, cuando hay una falta de potasio, el paciente tiene un ejercicio exagerado o ha habido vómitos, ¿no? El paciente ha tenido una transpiración exagerada, una sudoración exagerada, ha tenido una diarrea, ha vomitado y obviamente puede él quedar con una disminución, ¿no? De fuerza. Hay un síndrome miopático, pero relacionado a un trastorno hidroelectrolítico. Una de las cosas interesantes con un síndrome miopático severo, inflamatorio severo crónico, es el signo de Gobers. Es el paciente que se va poniendo de pie de a poco, en forma pausada, ¿no? Segmentaria se llama. Acá lo vamos a ver. Esto. ¿Ve? Va poniéndose de a poco, ¿no? Pone las manos, pone la otra mano, se ayuda con la rodilla, con la otra rodilla, hasta que llega a ponerse recto. Es un problema porque hay una afectación de los músculos directamente. Es el signo de Gobers, fíjense. ¿Está bien? Hay otro caso inflamatorio, el típico síndrome de miastenia gravis. Este paciente tiene, miren esa flacidez en la cara,
¿no? El paciente tiene como una hipotonía, como que hubiera estado súper relajado, no está activo, no está con los ojos abiertos, tenso, ¿no? Es un síndrome miopático inflamatorio que corresponde a la enfermedad de miastenia gravis por un factor de deficiencia del mediador químico. El paciente tiene debilidad y factibilidad muscular sin alteración de otras funciones neurológicas, tiene dificultad para el ejercicio, ¿no? El reposo, el sueño están alterados, ¿no? Y la musculatura craneal, el paciente tiene tranquilamente una tosis y puede tener esa diplopía porque los músculos no están en su tonicidad normal y puede afectar en la coordinación de la conjunción visual y ver doble. Por eso da diplopía. Puede haber una alteración para deglutir y tiene la disfagia, disartria y la musculatura cervical, ¿no? Pasamos ahora al síndrome meningio. Antes de seguir en el síndrome meningio, chicos, quiero decirles, cuando hacemos una historia clínica en el diagnóstico, no sé si ustedes ya han visto en semiología, el diagnóstico tiene un diagnóstico sindromático, un diagnóstico topográfico y finalmente un diagnóstico, ¿quién me dice el tercero? María Rioja, Nelson Morales, ¿qué tal las chimas? Clínico, doctor. ¿Qué? Diagnóstico, El 3, doctor. ¿diagnóstico qué? Clínico, doctor. No. Obvio que son clínicos todos. Otra vez, Diagnóstico neurológico. Diagnóstico Diagnóstico definitivo. neurológico. ¿diagnóstico qué? Diagnóstico definitivo. No. No. No Diagnóstico estamos hablando, neurológico. escuchen, no estamos hablando de diagnóstico presuntivo, ¿no? Y diagnóstico definitivo, no estamos hablando de eso. El diagnóstico en sí, cuando encontramos la patología, tiene un síndrome topográfico, un diagnóstico sindrómico y un diagnóstico, a ver, otro, alguien que nos ayude. Camila Callao Gutiérrez, Fernández Pérez Paola, sindrómico, topográfico y Yasmine Sosa, Flores Pinto Yair, Yorka Umasa, Doctor neurológico. no. Vania Victoria Chacón Antesana, Espinosa Quispe, Katia Titiboco, Ignacio Álvaro Castro, Nosa Luisa, Jorge Mariano Balame, Jorge Marino Bolone, ¿no? Jorge Marino no responde. Doctor, si no estoy mal, ¿es diagnóstico etiológico? ¿Quién dijo eso? Vania Victoria Chacón Antesana. ¿Dónde está Daniel? Aquí estoy, doctor. Quiero conocerla. ¿Quién es? Vania Victoria Chacón. ¿Qué número, niña? 34. Vania Victoria. Has tenido una buena nota en semiología seguramente. Muchachos, todos diagnósticos
una vez que encuentran el diagnóstico definitivo se divide en diagnóstico sindrómico. Por decirles, un paciente que tiene una hemorragia cerebral, ¿no? Un hematoma por hipertensión arterial, la hipertensión ha determinado un sangrado porque un vaso se ha roto por la presión. Entonces, el síndrome será un síndrome cerebrovascular. El diagnóstico sindromático será un síndrome cerebrovascular. El topográfico será un síndrome, el topográfico específico del lugar de la lesión, será un síndrome lobar frontal, porque los síndromes lobares frontales determinan un trastorno motor del otro lado, un trastorno de percepción, un montón de cosas. El síndrome a nivel, un síndrome lobar, un síndrome parietal, un síndrome temporal. Es el topográfico, el lugar. Y el síndrome etiológico, ¿qué es? Es la rotura de una arteria, de las arterias perforantes talámicas, por decirte, ¿no? Ese es el síndrome etiológico. Entonces, están los tres. Muy bien. Vania, Victoria, Chacón, Antesana. Bueno, por eso que estudiamos el síndrome, todos los síndromes. Y después ya vamos a hablar de las entidades básicamente, directamente. ¿Qué diferencia entre enfermedad y síndrome? Porque estamos hablando y repetimos y no sabemos, ¿no? A ver. El síndrome, doctor, es un conjunto de signos y síntomas de la afectación, doctor. De una afección clínica, ¿no? Eso. Pero sin especificar la etiología. Cuando tenemos la etiología bien determinada, ya no es un síndrome, sino es una enfermedad, doctor. Exacto, Nelson Morales Sosa. Nelson Morales Noza, doctor. El número 102. Ya. Entonces, para que sepan, la enfermedad es cuando los síntomas o signos se asocian a un cuadro clínico que tiene una etiología definitiva. Esa es la enfermedad. ¿No? Pero cuando no tiene etiología se llama síndrome solamente. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Estamos en el síndrome meningio. Porque el anterior que era, a ver, sí. Hablamos ya de miastenias graves y nos pasamos al síndrome meningio. Y en el síndrome meningio existe una irritabilidad de la meninges. Acá no estamos hablando de etiología básicamente, puede ser infección o puede ser un sangrado a nivel del espacio subaranoideo, que también es un síndrome meningio. Hemos dicho que fuera de la meningitis, una enfermedad